Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de las PTFI. Yo soy Eliana. Y yo soy Rodrigo, y el día de hoy vamos a hablar de los retos de la fisioterapia a causa del COVID-19. Los fisioterapeutas cumplen una tarea importante en la lucha contra el coronavirus, sobre todo en las especialidades de cardiorrespiratorio y de cuidados intensivos, quienes participan en la primera línea de acción frente al coronavirus. Mientras que gran parte de los fisioterapeutas que laboran en áreas como neurorehabilitación, pediatría, musculoesquelética, entre otras, se han visto obligados a suspender sus servicios interrumpiendo el proceso de la recuperación de sus pacientes. Muchos otros han logrado adaptarse al cambio para optar por nuevas ideas y estrategias para implementarlas en la atención de la comunidad. El día de hoy tenemos la participación del licenciado Víctor Hernández. Él es el representante del Comité de Comunicaciones de las PTFI. Víctor estuvo presente en un programa radial donde tuvo la oportunidad de compartir lo siguiente. La fisioterapia o terapia física es la profesión de la salud relacionada al movimiento corporal para promover la funcionalidad de las personas. Esto quiere decir optimizar el desempeño al hacer aquello que nos es importante, por ejemplo, desplazarnos, trabajar, hacer deporte o interactuar con la familia y amigos. Para ello, una de nuestras principales herramientas es el ejercicio terapéutico. Planificar estos ejercicios requiere evaluar la capacidad de movimiento de las articulaciones, la fuerza muscular, entre otros componentes. Lo importante, estimados oyentes, es que nuestras terapias puedan ser cada vez más autónomas si aprendemos correctamente nuestros ejercicios y seguimos su prescripción con compromiso. Mucha gente alrededor del mundo hace terapia física para recuperarse de lesiones y cirugías, así como para procesos de rehabilitación en el caso de personas con discapacidad temporal o permanente. En la coyuntura actual de la pandemia por el COVID-19 ha generado la interrupción de muchos servicios de salud ambulatorios, entre ellos los que brindan la mayoría de fisioterapeutas. Esto tanto en grandes hospitales del Estado como en centros privados de fisioterapia. Esto, por supuesto, ha generado gran preocupación en los pacientes, padres de familia, cuidadores, así como en los propios profesionales de la salud. Los fisioterapeutas se vienen preparando para esta nueva situación y se está trabajando en alternativas para que las personas puedan mantener la continuidad de sus atenciones. Por ello les quiero contar sobre la telefisioterapia, la cual es un método de prestación de servicios de fisioterapia que utiliza la tecnología para atender a las personas. Esta tecnología suele ser sencilla, puesto que se puede recibir este servicio a través de Internet desde su computadora o celular. Esto permite la educación al paciente sobre la condición de salud, promover el manejo independiente, el aprendizaje de ejercicios terapéuticos, asesorar sobre actividad física y prescribir un plan de ejercicios, así como la monitorización del progreso. La telefisioterapia es una solución efectiva y segura. Esto ha sido demostrado en las diversas áreas como la rehabilitación neurológica y el manejo del dolor crónico, entre otros. Entre sus ventajas tenemos: facilita el acceso al servicio en lugares remotos, reduce los costos de implementación, infraestructura y traslados del paciente y por lo tanto mejora su eficiencia, especialmente en muchas condiciones crónicas. Y esto es importante. Numerosos estudios demuestran que con las teleconsultas de fisioterapia se entrega un servicio de la misma calidad comparándola con la de un servicio cara a cara. Todo esto quiere decir acceso, calidad y costo. En nuestro país, la Asociación Peruana de Terapia Física y el Sindicato Nacional de Fisioterapeutas del Seguro Social del Perú vienen organizando capacitaciones en esta nueva modalidad, y asimismo se van gestionando la apertura de estos programas a nivel hospitalario. Esto requiere la flexibilidad y apertura a la evidencia científica y antecedentes por parte de las autoridades de las instituciones y el Ministerio de Salud. A partir de lo que hemos escuchado, Víctor, ¿qué expectativas nos puedes comentar acerca de la telefisioterapia en el Perú? Bien, yo te podría decir de que considero que la telefisioterapia ha llegado para quedarse, porque su utilidad va más allá de esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, ¿no? De hecho, fundamentalmente se usa cuando hay dificultad en el traslado o en la movilización de los pacientes, y eso se aplica no solamente ahora, sino que siempre van a haber personas
que tienen dificultades para movilizarse hasta donde se realiza la terapia, ¿no? En ese sentido, por dar un ejemplo, podemos mencionar a las madres de familia que tienen que trasladar a sus hijos con alguna discapacidad y que ya son niños grandes, o que pesan, ¿no? Y los vemos ahí cargando a sus hijos y llevándolos hasta el lugar, hasta el hospital especializado, ¿no? Y cuando esto se podría hacer que las terapias sean presenciales, que las terapias presenciales sean más espaciadas y programar sesiones virtuales o telemonitoreos con mayor frecuencia, ¿no? De tal manera que se traslada menos veces. De igual manera, en nuestro país siempre ha habido gente que nunca ha podido desplazarse hacia las terapias y nadie ha ido hacia sus casas porque los sistemas de salud no se abastecen. Entonces, también podría ser una oportunidad para poder llegar a más personas que nos necesitan. Por otro lado, sabemos que el COVID-19 no se va a ir la próxima semana, sino que va a estar con nosotros muchos meses y tal vez algunos años. Y siempre va a haber gente con factores de riesgo que no deben movilizarse mucho, ¿no? Fuera de sus casas. Y entonces, evitar exponerlos y también estas personas podrían recibir mayor cantidad de telefisioterapia y solamente algunas terapias presenciales, ¿no? Cuando se requiera. Entonces, la telefisioterapia tiene aplicaciones a futuro bastantes. Siempre lo pudimos haber aplicado acá también, ¿no? Desde antes de la pandemia. En realidad, bueno, hay que aprovechar esta coyuntura para, dadas las circunstancias, desarrollar el tema y que ya quede en nuestro país de manera formal, de manera normada, eh, tal cual sucede en otros países, ¿no? Y para eso, como mencionaba en la entrevista, la cosa también es que las autoridades presten atención a esta necesidad y que para eso tanto la Asociación Peruana de Terapia Física como el Sindicato Nacional de Fisioterapeutas están trabajando y están gestionando para que esto exista de una manera normada, ¿no? Y que existen los documentos, que esa es una gran falencia de nuestra profesión en el país, ¿no? Que ni nuestras funciones ni ciertas actividades no están en las leyes ni en las normas. Entonces, desarrollando eso, podríamos garantizar un mejor futuro para la telefisioterapia en nuestro país y un mejor servicio para nuestros pacientes. Sí, es cierto, y también genera una gran oportunidad, sobre todo para los pacientes ambulatorios, ¿no? Para que no tengan que recurrir a ir a un hospital o a un centro particular. Y dinos, Víctor, ¿tú alguna vez has tenido alguna experiencia previa con la telesalud o con la telefisioterapia? Sí, Rodrigo, mira, igual que la mayoría de los fisioterapeutas en nuestro país probablemente, te podría decir que mi experiencia en la telefisioterapia es breve, ¿no? Porque yo también me he dedicado la mayor parte del tiempo a fisioterapia presencial y con esta coyuntura es que empecé en principio, a continuar con mis terapias de manera virtual, ¿no? Con algunos pacientes y en el camino también me han aparecido nuevos pacientes, ¿no? Y que les he planteado la opción de la telefisioterapia. Entonces, ahí se dan dos situaciones, ¿no? Que ves al paciente continuador, pero también puede que o sea, te va a suceder que tienes que ver a alguien desde cero con la telefisioterapia. Entonces, sí he visto diversos casos. Por darte algunos ejemplos, he tenido una paciente adolescente con dolor lumbar y dorsal por las horas que pasaba en sus clases virtuales y que había empezado con dolores fuertes, ¿no? Entonces, básicamente se le aborda o se le ha abordado con ejercicio terapéutico y hemos tenido buenos resultados en ese sentido. También estoy viendo a una mujer de unos 28 años que ha tenido una fractura de tobillo y está después de 2 meses ya tiene las secuelas que todos conocemos. Entonces se está trabajando en la movilidad, en la ganancia de fuerza y también con base a ejercicio terapéutico y también va evolucionando favorablemente, ¿no? Y ahí también es importante irle dosificando la carga de peso progresiva, ¿no? Y venciendo algunos temores y mucha educación también, ¿no?
nuestra intervención no es solo cuando estamos haciendo la terapia en sí, sino cuando estamos explicando, educando al paciente, ¿no? Luego, también tengo un par de personas con las cuales hacía un trabajo desde antes de la cuarentena, un trabajo preventivo, un trabajo digamos, para evitar la sarcopenia, ¿no? Para ganar fuerza. Y con estas personas que antes iban a mi consultorio a hacer ejercicio, ahora hemos continuado de manera virtual con la telefisioterapia y sí, vamos bien, ¿no? Básicamente nuevamente guiándole los ejercicios a través de este medio. Bien. Eh, También he tenido un paciente con dolor cervical, que se pudo manejar bastante bien, ¿no? Y más recientemente estoy empezando a ver a un paciente que estuvo muchos días en cuidados intensivos justamente por el COVID-19 y entonces ha quedado con secuelas básicamente motoras, ¿no? También, por supuesto, tiene secuelas a nivel de la respiración, pero felizmente en su caso no son tan severas. Sin embargo, en fuerza muscular sí, ahí tenemos varios músculos que están en grado 0, otros en grado 1, en grado 2. Entonces, en ciertos aspectos es trabajar de manera muy similar a un paciente con Guillain-Barré, ¿no? Y en este caso, pues entenderán de que en grado 0, 1, muchas de las intervenciones tienen que ser movilizaciones pasivas o algunas activas asistidas. Y entonces, felizmente cuenta con su hijo que le ayuda a hacer la terapia 2 veces al día. Y yo en este caso, por ejemplo, le veo 2 veces a la semana, básicamente para revisar cómo está haciéndole las movilizaciones, si ya participa más el señor, qué avances se encuentran, lo reviso y replanteo la rutina de ejercicios y va avanzando bien, ¿no? Cuando va avanzando bien con el control del cuello, con la ganancia de la fuerza de los radiales, con el tiempo que puede estar sentado, y entonces, y todo eso lo vamos registrando, ¿no? Y entonces, bien, o sea, creo de que ha habido una buena evolución con todos estos pacientes que he podido ver hasta ahora. Hay que tener claro también que la telefisioterapia o en general estas intervenciones virtuales no son para todo el mundo, ¿no? Va a haber gente que, sea porque no maneja la tecnología o sea porque su condición necesariamente tiene que ser trabajada de manera presencial, no se van a adecuar a la telefisioterapia. Sin embargo, en la mayoría vamos a ver que sí se puede. Qué gusto y qué importante escuchar todas las experiencias porque has mencionado casos muy diversos y que algunos incluso que no, algunos considerarían que no están aptos para ser abordados a través de la telefisioterapia. Así también has mencionado, por ejemplo, estos registros que vienes haciendo a partir de cada sesión y asimismo como familiares de los pacientes vienen realizando una participación más activa en la recuperación de su familiar en este caso, y ellos mismos, ¿no? Que su recuperación es mucho más activa. ¿Cuál has sentido que es la respuesta a estos pacientes a esa intervención, ¿no? En el cual ya no estás exactamente a su lado y depende de ellos seguir tus instrucciones? ¿Y qué tanta confianza crees que se logra a través de este medio? Sí, Eliana, veo que la respuesta es bastante positiva. eh, y en este sentido coincide, bueno, mi humilde experiencia coincide con lo que ya había venido revisando en los papers en cuanto a la aceptación que tiene la fisioterapia digital entre los pacientes, ¿no? Eh, para algunas personas puede parecerles raro que les plantees hacer fisioterapia a través de Internet, porque asocian mucho la fisioterapia con intervenciones manuales, ¿no? O con agentes físicos. Eh,
Y bueno, felizmente justamente el ejercicio terapéutico tiene bastante evidencia científica en cuanto a su eficacia. Entonces, nosotros con toda seguridad debemos ofrecer esta intervención basada en ejercicio. Eh, Sería conveniente, claro, si lo sentimos necesario, capacitarnos más en cuanto a evaluación y ejercicio. Y volviendo a los pacientes, en general, el hecho de que participan más de su recuperación y que se sienten más responsables de su propia recuperación y más conscientes de que deben hacer los ejercicios para recuperarse, ¿no? Esto también coincide con los niveles de adherencia al ejercicio terapéutico que ya nos venían reportando los estudios, ¿no? Eh, en general, sí, genera más adherencia al ejercicio, sí, y también puede generar un nexo muy interesante entre el terapeuta y los pacientes, porque te da más tiempo para hablar, para explicar, para educar, y esto también le da seguridad a la persona, ¿no? Y vuelvo a decir que la educación, esto de hablar con los pacientes, a veces es algo que nosotros mismos no hemos valorado, ¿no? Y creo que es un momento también para, digamos, corregir ese aspecto, ¿no? Y darle realmente importancia a la intervención de la educación. Bien, sí, Víctor. Queremos, tal vez, si nos puedes brindar alguna recomendación a los fisioterapeutas y también a los pacientes que están introduciéndose en este nuevo tipo de tratamiento a través online o, en este caso, de telefisioterapia. Sí, miren, en el caso de los terapeutas, les recomendaría procurar seguir guías de telerehabilitación o de telefisioterapia, ¿no? Actualmente contamos con la más cercana que veo, es la que existe en Chile, del Colegio de Kinesiólogos. Y bueno, también en la Asociación Peruana de Terapia Física también ya se ha formado un comité para hacer una guía de telefisioterapia adaptada a la realidad peruana, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué se debería hacer? Mm, una, Algo importante es un cuestionario preconsulta, ¿no? En este cuestionario preconsulta, además de asegurarte de que el paciente tiene a disposición los medios tecnológicos y suficiente habilidad para manejar un nivel de usuario de redes sociales, ¿no? También ahí ya puedes ir preguntando, o ya debes ir preguntando sobre los antecedentes de salud, el motivo de la consulta, el nivel del dolor, eh, en qué actividades mejora, en qué actividades empeora, y así, de tal manera que tú ya te haces una imagen del paciente, ¿no? Ah, las comorbilidades, qué medicamentos consume, ¿no? Y con todo esto te puedes hacer una figura sobre el caso, ¿no? También convendría en este cuestionario previo que existan preguntas que, digamos, te ayuden a tamizar quiénes pueden hacer ejercicio y quiénes podrían tener alguna restricción con el ejercicio, ¿no? En factores cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, si haces este paso previo, te va a ayudar incluso a ahorrar tiempo en la sesión, ¿no? Porque el tiempo de entrevista se va a reducir porque en vez de recién en ese momento extraer los datos, en el momento de la entrevista se puede conversar alrededor de los datos que ya te dio, ¿no? Igualmente, incluso las radioimágenes se te podrían enviar previamente, ¿no? Ya podrías sacar ahí de ahí alguna información. Luego, es conveniente, pues, que se consiga que el terapeuta tenga un ambiente con adecuada iluminación, y una serie de requerimientos para digamos, hacer una adecuada transmisión. Igualmente pasarle todos estos requisitos de iluminación y de espacio previamente al paciente también.
¿no? Bueno, en mi experiencia, simplemente en mi experiencia veo que con que tú tengas una distancia de 1,5 metros a 2 metros como para alejarte del celular o de la tablet o la laptop, te da un espacio como para cuando requieras acercar tu cara a la pantalla y cuando requieras retroceder para, por ejemplo, echarte en un mat y que te vean enseñando el ejercicio. Bien, entonces, esos, por ejemplo, son temas específicos que se deben desarrollar en una guía, ¿no? Y bueno, igualmente al cerrar la sesión hay que hacer un resumen de lo que has hecho ese día, de lo que se ha trabajado ese día, y a veces ayuda también a enviar resúmenes por escrito, tal vez por WhatsApp, o videos que hayas preparado con algún ejercicio que quieras demostrar. En fin, esto puede ser muy ágil y realmente los pacientes lo valoran bastante, ¿no? Por el lado de los terapeutas, si es que sentimos que nuestro fuerte no es la evaluación o nuestro fuerte no es bueno, comenzando por descartar o tamizar aquellos casos que no son tributarios de fisioterapia, sino que por algún motivo de salud tienen en realidad que ser derivados a otro paciente, perdón, a otro profesional. Entonces, bueno, tenemos que estar en la capacidad de darnos cuenta de eso, eh, y también en la evaluación funcional y también en el ejercicio terapéutico, porque fundamentalmente esa es la intervención que se debe hacer a través de la telefisioterapia. Entonces, si no nos sentimos fuertes en eso, es el momento para hacerlo, para estudiar, para capacitarse, ¿no? Y bueno, y en gran parte es lanzarse un poco a la piscina, ¿no? Y animarte a hacerlo, ¿no? Sí, es algo nuevo para todos, pero podemos adaptarnos. Donde sintamos que tenemos todavía alguna deficiencia, nunca es tarde para nivelarnos, ¿no? Y sí, esto ha tenido buenos resultados en experiencias extranjeras. En el Perú, pues, se vienen organizando capacitaciones sobre telefisioterapia. A propósito de capacitación, pues justamente en la Asociación Peruana de Terapia Física se están organizando capacitaciones todos los días viernes de manera virtual, y entonces es una oportunidad para introducirte en esto de la telefisioterapia, ¿no? Sería una oportunidad que creo que no deberíamos desaprovechar todos los colegas. Qué gusto escucharte, Víctor. Ha sido muy interesante todo esto que nos comentas, desde los casos que vienes atendiendo a todas las pautas que consideras que son claves para poder desarrollarnos a través de la telefisioterapia. Estoy segura de que todos nuestros oyentes van a valorar lo que nos has comentado el día de hoy. Y tal como lo mencionas, es importante aprovechar esta oportunidad para desarrollar ciertas habilidades que tal vez habíamos dejado un poco de lado y seguir creciendo como fisioterapeutas. Es por ello que queremos invitarte a que participes con nosotros en nuestro siguiente episodio, así como a nuestros oyentes, ya que vamos a seguir desarrollando el tema de la telefisioterapia para poder sacarle más jugo a esta nueva herramienta durante esta coyuntura que tal vez nos está alejando de los métodos convencionales de fisioterapia y a los que estamos acostumbrados. Muchas gracias, Víctor, por tu participación el día de hoy. Gracias, Eliana, gracias, Rodrigo. Claro, con todo gusto podemos seguir compartiendo estas experiencias, ¿no? Y esperamos que los colegas se sigan motivando, tanto en hospitales como en el ámbito privado, a la práctica de la telefisioterapia, que va a ser muy importante en el futuro de la profesión. Reconocemos y agradecemos la participación de Víctor en el programa. El día de hoy también tenemos la participación de May Rospigliosi. Ella es fisioterapeuta, egresada del UPC y actualmente se encuentra cursando una maestría de informática biomédica. Bienvenida, May. Muchas gracias, chicos. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes y ver la importancia que ha tomado la telesalud en todos nuestros colegas. Me da gusto ver que la gente se está interesando y está comenzando a aplicarlo, porque realmente hace un año, cuando uno hablaba de telesalud o hablaba de historia clínica electrónica, las mismas personas se quedan sorprendidas y dicen, ¿qué es esto?, ¿no? Y el día de hoy se ha vuelto tan cotidiano que para mí es un gusto poder apoyarlos más y brindarles información sobre el tema. Qué gusto contar contigo el día de hoy, Maggie. Me gustaría empezar un poco explicando
o que tú expliques en qué consiste la informática biomédica, qué es de qué forma trabajas con ella en telesalud y cómo te interesó esa área de la práctica fisioterapéutica. Bueno, la informática biomédica es realmente bien amplia, pero en pocas palabras es el manejo de los datos en salud para, para poder mejorar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, para mejorar la atención de los pacientes y en general la promoción de la salud de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos datos médicos o biomédicos, incluimos tanto desde los datos genéticos hasta los datos que nosotros vamos a, como profesionales, ingresar en la historia clínica de los pacientes y todos los datos de salud que nosotros podemos generar sin querer en nuestro celular, usando esos aplicativos de cuánto tiempo estoy corriendo, o cuántas horas estoy durmiendo, lo que estoy comiendo, o simplemente el control del periodo menstrual en las mujeres. Todos estos datos de salud son importantes y lo que busca la informática biomédica es integrarlos y poder generar una información única para mejorar la salud de las personas y sea mucho más personalizada, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos a través de diferentes herramientas tecnológicas, desde las ciencias computacionales y pasando por la inteligencia artificial, un poco de la realidad virtual para poder dar un poco mayor, una mejor atención en cuanto a ciertos tipos de terapias. Y realmente es un campo muy bonito, yo también lo he comenzado a ahondar un poco más cuando he estado en la maestría y, y es un campo que todavía sigue evolucionando, ¿no? Ujú. Y veo que nos estás mencionando muchas características especiales de acuerdo a la informática biomédica. Y quería preguntarte si es que estás realizando ahora algún proyecto en especial. Bueno, mi más grande proyecto es la tesis de mi maestría. Para comentarles un poco, eh, yo estoy haciendo la maestría en la Cayetano gracias a una beca de Concitec. Yo postulé esta maestría que no solamente me está, o mejor, yo postulé esta beca donde no solamente se me está pagando la maestría, ¿no? Sino también me está manteniendo de alguna manera. Entonces, mi proyecto ahorita, o la razón por la que estoy trabajando, es para realizar esta tesis. ¿Y por qué estoy haciendo esta tesis? Porque para contarles un poco la historia de cómo entré a esta maestría, en la fisioterapia tiene un problema muy importante en el Perú, que no solamente se limita a nosotros, muchos años atrás otros países y otros colegas alrededor del mundo tuvieron este problema, pero otros países como Canadá, Estados Unidos y sobre todo Inglaterra, que es el líder en todo esto, ha mejorado los registros de fisioterapia, ¿no? En cambio, ahora, actualmente en el Perú la fisioterapia no está registrando adecuadamente y esto ha derivado en que en el Perú nosotros no solamente no tengamos presencia en nuestras instituciones, sino que a nivel nacional no tenemos registro y no tenemos información estadística del impacto que tenemos en la población. Entonces, este problema que para mí era muy importante me llevó a buscar soluciones y lo que estoy haciendo ahorita es una investigación en la que voy a desarrollar una propuesta de historia clínica electrónica para enfocado un poco en los pacientes de PADOMI y la atención domiciliaria, ¿no? Ya que es importante realmente que nosotros comencemos a empoderarnos en el registro y, y de esta manera poder dar a conocer realmente lo importante que es nuestra profesión en la salud. Me encanta todo lo que nos comentas. Tienes razón, qué importante resaltar que debemos hacer registros y más aún el actualizar ese tipo de registros. Quisiera saber en qué consiste tu trabajo actual en PADOMI, digamos, ese desarrollo del registro electrónico, ¿qué implica para ti día a día? Bueno, yo estoy trabajando en una metodología de diseño centrada en el usuario. Cuando entras a informática biomédica, te desligas un poco de la parte clínica en sí misma, sino tienes que ahondar un poco más en los términos tecnológicos y en el desarrollo de sistemas informáticos, ¿no? A los que estén interesados, realmente los invito a leer, es un mundo bastante interesante. Y en esta metodología centrada en el usuario, lo que se busca es utilizar o entrar en contacto no solamente con el fisioterapeuta, con el profesional, sino también con todos los actores que están relacionados en la atención o en el manejo de esta información, ¿no? Y a través de ciertas actividades iterativas, que es decir, cíclicas, vamos desarrollando este producto. Y lo que hacemos es generar una aplicación, por decirlo así, una interfaz que después va a ser evaluada por los mismos usuarios, diferentes usuarios, en este caso el usuario son los fisioterapeutas, y ellos van a usar esta historia clínica y van a decir si realmente les sirve, si es fácil de usar, si los ayuda a mantener una continuidad en la atención,
si es que realmente les permite tenerle o registrar la información necesaria para la atención del paciente, si les pareció realmente o no les pareció muy desgastante realizar este tipo de registros. Y todo este tipo de estudio es parte de la investigación que yo estoy haciendo, ¿no? Es recolectar la información, los conceptos, percepciones, generar la propuesta de la historia clínica y luego evaluarla para que al final pueda ser integrada. Felizmente tenemos la disposición de salud, ya que salud tiene una gerencia que con la mejor predisposición nos dijo que si nosotros desarrollamos esa historia va a ser fácilmente luego aplicada al sistema, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros en la práctica, o mejor dicho, en el Perú nos hemos enfocado tanto en la práctica clínica que sí me gustaría motivarlos un poco más a que busquen otras ramas, otros brazos de la fisioterapia. La fisioterapia no solamente es atender al paciente, tenemos que comenzar a entrar un poco más en lo que es la salud pública, entrar un poco más en lo que es la informática clínica, entrar un poco más en lo que es investigación. Nos falta mucha investigación en el país y eso es lo que realmente nos va a empoderar para poder tener un mejor o tener mayor alcance en la práctica de la profesión, ¿no? Ujú. Y eso, Realmente muy... y eso también va a fortalecer cómo se desarrollan los hospitales o el Sistema Nacional de Salud. Porque creo que ahora los fisioterapeutas con este tema de la pandemia, sobre todo los fisioterapeutas del ámbito privado, se encuentran aplicando la telefisioterapia, porque como ellos son un centro privado, no hay un ente regulador que regule ya, tienes que hacer eso. Entonces, quisiera preguntarte cómo van desarrollando los hospitales o el sistema de salud nacional el proyecto para que los fisioterapeutas ya puedan brindar telesalud en Padomi o en Salud o en el MINSA. Ujú. Bueno, primero hay que entrar vamos a tener que tener en cuenta algo, que en el Perú la telesalud ha estado muy poco desarrollada. Ya desde el 2005 se había desarrollado el Plan Nacional de Telesalud, sin Ujú. embargo no ha sido hasta el 2013 que se comenzó a fortalecer un poco más la normativa y no ha sido hasta este año que se han comenzado a desarrollar las directivas administrativas propiamente dichas para su ejecución. Entonces, realmente en el Perú no hemos tenido un marco legal suficiente para el desarrollo de la telesalud en todos los aspectos, tanto público como privado. Sin embargo, la ventaja o no sé si ventaja o desventaja que tenemos es que nuestra profesión, al no estar tan bien regulada en todas estas normas administrativas, ha permitido que el sector público en fisioterapia pueda seguir desarrollándose sin ninguna limitación normativa. Entonces, el día de hoy, gracias a estos vacíos legales que todavía tenemos, los fisioterapeutas privados todavía pueden ejecutar o realizar la telesalud, implementarla sin tener ninguna consecuencia tal cual porque no están normados. Sin embargo, en el sector privado como es salud, MINSA y las Fuerzas Armadas, policiales, sí están sometidos a ciertas normas del MINSA o directivas administrativas. Este contexto es el que ha hecho que se haya limitado o hayan encontrado muchas barreras al momento de implementar la telesalud, ¿no? Y no solamente en fisioterapia, sino en diferentes profesiones, ¿no? Por eso es que se han ido presentando en diferentes hospitales o centros planes de trabajo. Algunos han sido muy bien aceptados por los directores y las autoridades de los centros y se han comenzado a trabajar de manera sin una norma tal cual, ¿no? Que los ampare, simplemente se han comenzado a aplicar. Otros directores han dicho, no, no vas a aplicar nada hasta que no esté normado, no esté autorizado por la más alta autoridad, sea salud o MINSA, ¿no? Entonces, tenemos este problema, ¿no? Si hay voluntad política, se puede comenzar a aplicar, pero si no hay que esperar las normas. Lamentablemente, el hecho de que nosotros no tengamos ni siquiera una ley que nos reconozca como profesionales y que solo seamos apoyo al diagnóstico, es lo que ha limitado que al ser apoyo al diagnóstico no entremos en lo que es telesalud como profesionales de atención directa al paciente, ¿no? Como les digo, felizmente sí hay directores de algunos hospitales o jefes de los servicios que han dado esas facilidades para que lo comiencen a ejecutar sin haber una normativa y hay otros que no han permitido o se han rehusado todavía por falta de normas, ¿no? Esa es la situación que tenemos ahorita, pero esperemos que con el transcurso del tiempo se pueda ir regularizando de manera adecuada porque se está demostrando que los fisioterapeutas están teniendo una buena, o mejor dicho, los pacientes están teniendo una buena respuesta a la telefisioterapia en los hospitales. Qué bueno, porque es curioso, ¿no? Como mencionabas antes, tú ahorita estás desarrollando un proyecto para mejorar la calidad de atención de la fisioterapia.
No solamente la fisioterapia se tiene que encargar en el ámbito clínico, también se tiene que encargar en áreas como las tuyas para generar nuevos proyectos y así que la carrera avance, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre la telesalud. ¿Cómo se desarrolla el proceso desde el inicio que el paciente va a brindar hasta el final? O sea, ¿y qué tipo también de atenciones comprende la telesalud? O sea, ¿todas las atenciones pueden ser guiadas por telesalud o hay algunas que no? Bueno, la telesalud realmente se va a poder realizar dependiendo de cuánto soporte tecnológico tengas. Como puede, o sea, si ya puedes hacer cirugías a distancia, un médico que está en Estados Unidos puede operar a un paciente que está en Europa y viceversa, vemos que realmente no hay límites para realizar procedimientos de salud, ¿no? Podemos trabajar con diferentes tipos de patología dependiendo del soporte tecnológico que tengamos, ¿no? Si estamos hablando de pacientes musculoesqueléticos en cuanto a ejercicios o recomendaciones, pautas en tu casa, es mucho más fácil implementarlo solamente con un celular o una laptop. Pero si estamos trabajando con pacientes neurológicos que necesitan algún tipo de estímulos, sensores que los ayuden a facilitar el movimiento o a estimular ese tipo de movimientos, ahí sí vamos a necesitar otro tipo de inversión en el servicio para que pueda tener este soporte, ¿no? Puede ser una plataforma web con videojuegos, estos guantes o diferentes dispositivos médicos que van a ser añadidos o van a ser incorporados en el cuerpo del paciente para que pueda moverse y pueda estar y pueda estimularse, ¿no? Entonces realmente no tenemos límites. Si nosotros nos podemos a decir quiénes pueden y quiénes no pueden, realmente todos podemos entrar en una atención por telesalud siempre y cuando tengamos todo el soporte tecnológico. En la situación en la que estamos ahorita en el país, ya que no tenemos mucho desarrollo tecnológico y los celulares son nuestra única herramienta, pues los que van a poder entrar a este tipo de atenciones a distancia van a ser básicamente los que van a poder ser atendidos o cuyos protocolos de atención corresponden a ejercicios, a estiramientos, a pautas, recomendaciones posturales y cierto tipo de recomendaciones a distancia, ¿no? En este caso encontramos en líneas generales los pacientes musculoesqueléticos, neurológicos que no estén en estado crítico, pacientes adultos mayores que lo que quieren es mejorar su estabilidad para prevenir caídas, o niños que quieran mejorar su desarrollo psicomotor a través de los padres, pacientes oncológicos o otro tipo de condiciones en la salud que básicamente van a ser beneficiados con el movimiento y el ejercicio prescrito por un profesional, en este caso nosotros que somos los fisioterapeutas. Ujú. Entonces, en grandes rasgos, hablando en telefisioterapia, ¿cuál crees que son las ramas de la fisioterapia que podrían explotar más la atención online? En, Eh, en principio los musculoesqueléticos tienen el gol ahí, ¿no? Ujú. Todas las lesiones musculoesqueléticas y todo lo que sea ortopédico puede empezarse a manejar de manera a distancia, sin ningún problema. Siempre y Mientras, cuando no haya... siempre y cuando tengan los aditamentos tecnológicos. Ah, por supuesto. A veces la gente dice, pero es que no hay internet, es que no hay no tienen celulares, smartphone. Es lo mismo que decir, no tengo plata para pagar el taxi o el pasaje de ir a un hospital. O sea, lamentablemente siempre el acceso a un servicio de salud va a estar limitado por muchas cosas. Puede ser por la distancia, o para ir a un hospital tengo que pasar un día de viaje o 3 horas caminando. Entonces, Mm. realmente, si podemos buscar los peros, toda atención en salud va a tener un pero porque puede ser la distancia, puede ser el transporte público, en este caso puede ser la tecnología. Pero si realmente vemos las estadísticas nacionales, más del 80% de las personas mayores de 6 años tienen acceso a Internet y a un dispositivo móvil, ¿no? Y usan al menos una vez al día. Entonces, un dispositivo al menos, ¿no? Una computadora, un celular sin necesidad de tener acceso a Internet. Pero sabemos que casi el 50% de la población peruana tiene acceso a Internet al menos una vez a la semana. Esto nos facilita que nosotros, si queremos hacer una atención por telesalud, tenemos la opción de que puede ser sincrónico, es decir, puede ser una videollamada, pero también puede ser asincrónico. Puedo darle al paciente la opción de mandarle un video, mandarle una información y que él en el momento que pueda acceder a Internet por medio del Wi-Fi o recargar su celular con saldos, pueda haber esta información. Entonces, el hecho de que no tenga una línea o un acceso a Internet constante tampoco es una limitante. Por eso tenemos dos modalidades, la sincrónica y la sincrónica. Y esto también no significa que tenga que ser un celular propio. Sabemos que a veces una familia completa tiene solo un celular. El día de hoy
muchos pacientes prefieren la atención asincrónica. ¿Por qué? Porque como sus hijos están recibiendo clases en vivo por el celular, entonces ellos prefieren que les manden los videos y en la mañana sus hijos ven sus clases y en la tarde, en la noche ellos hacen las terapias según lo que le haya mandado el fisioterapeuta. Entonces, realmente la tecnología nos da muchas oportunidades y estarle viendo las limitaciones. Yo puedo asegurarles que más limitaciones hay para una atención presencial que para una atención a distancia el día de hoy. Wow, creo que todas las personas que te han escuchado, si es que no estaban pensando en intentar una atención virtual, podrían intentar por lo que acabas de decir, ¿no? Nos quedó claro que ves en la telefisioterapia y la atención a distancia muchísimas oportunidades y me gustaría saber qué recomendaciones les darías a quienes están empezando a practicarla o quienes piensen incluso en practicarla y tal vez mencionar cuáles son las ramas de la telesalud, o sea, en qué, tal como lo mencionas, está la atención asíncrona y síncrona, que puede ser no en vivo, que es lo que ahora mismo se ve gracias a las videollamadas, pero ¿qué otras cosas hay en telesalud que tal vez ahorita mismo no estamos viendo porque estamos muy centradas en ver al paciente en este momento y tratar de suplir básicamente, ¿no?, las atenciones presenciales, solo que a través de una computadora o un video? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, realmente la telesalud tiene muchas oportunidades y son infinitas. El día de hoy, cuando hablamos de telesalud, no solamente hablamos de la atención directamente a un paciente, sino también podemos hacer atenciones grupales o atender a toda una población en general, ¿no? Eh, si bien en la legislación peruana tenemos dos grandes rubros dentro de los 4 ejes, un poco para recordar el concepto, en el Perú la telesalud tiene el eje de telecapacitación, que es para capacitar a los profesionales, lo que es la telegestión, que es el manejo de los servicios de manera digital, tiene lo que es la teleyec, que es la educación a la persona, a la población en general, en todo lo que es la salud, incluido lo que es lavado de manos, lo que puede ser actividad física en general, y lo que es la telemedicina, que es la atención en salud. Entonces, si uno quiere hacer algún tipo de intervención por telesalud, puede estar enfocado a un paciente en sí mismo para atender un problema específico de salud o dar pautas generales, poder dar una información en general sobre la salud, ¿no? El día de hoy tenemos múltiples plataformas, desde las redes sociales hasta las plataformas pagadas, ¿no? El fisioterapeuta puede, si quiere hacer una atención directa, puede ser tanto individual como grupal, entonces puede utilizar el Zoom, puede utilizar el WhatsApp, puede utilizar el Doxime, puede utilizar TeraWest y diferentes plataformas que están hoy día en línea y disponibles. Si quieren, se les puede mandar luego más información sobre todas las que están disponibles. Sin embargo, también tenemos las redes sociales. Hay muchos fisioterapeutas que están trabajando con YouTube, que están trabajando con Instagram, que están trabajando con Facebook y están dando mucha información sobre lo que es la telesalud, ¿no? Entonces, realmente tenemos un montón de oportunidades para trabajar y para los fisioterapeutas, que me imagino más en la práctica privada, que son los que tienen más libertad para trabajar, pueden comenzar a vender, generar una imagen profesional en las redes sociales, brindar información que sea de calidad, porque el día de hoy sabemos que existe un montón de información que no es de calidad de internet, y cuando el paciente quiere buscar realmente ayuda profesional, los fisioterapeutas peruanos el día de hoy tienen que imponer esa capacidad profesional, ¿no? Y las redes sociales son lo primero a lo que van a acudir las personas a buscar información. Y ya en la clínica, los que tienen una clínica y quieren mantener la continuidad de la atención de sus pacientes, lo único que sí se les pide es que planifiquen bien cuál es el proceso de atención. Y a modo de chiste podríamos decirle, pero los médicos han sido los que peor lo han implementado, ¿no? No porque no hayan tenido las mejores intenciones o porque lo hayan querido hacer mal, sino porque a veces en la premura de querer hacer una atención, porque quiero hacerlo y lo comienzo a hacer como puedo, cometes muchos errores, ¿no? Entonces, en la Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano, se han hecho ciertas investigaciones en cómo los médicos están realizando estas atenciones a distancia, y parte a veces de algo tan sencillo como que el profesional se olvida de saludar, se olvida de preguntar de manera cálida por un paciente y al final de despedirse, ¿no? Entonces, o se olvida de dejar claro o de corroborar que el paciente entendió la indicación. Entonces, cuando cuelgan y vuelven a llamar al paciente, el paciente dice, no, la verdad, entendí que me dijo algo sobre esto, pero nada más. Entonces, creo que lo más importante es que antes de levantar el teléfono o antes de comenzar una videollamada, el profesional tiene que capacitarse y generar un plan de acción.
realmente planificar qué plataforma va a usar, cómo va a ser su protocolo de atención, qué pautas va a seguir. No tengo que saludar, tengo que identificar al paciente. Es muy importante dar esa atención que demuestre profesionalismo, ¿no? Porque pasó en el Hospital Castilla, cuando se comenzaron a hacer las primeras prácticas, es que a veces simplemente llamar y preguntar por la persona, buenas, ¿está el señor tal? Eh, pensaban que eras un banco, o pensabas que era de una línea de crédito o de telefonía, de una línea telefónica, entonces a veces les colgaban solamente porque ya no querían contestarle, hasta que se volvían a tener que identificar, ¿no? No, soy el licenciado tal, del hospital tal. Entonces, esas cosas a veces tan sencillas, es importante considerarlas antes de levantar el teléfono y comunicarse con un paciente, ¿no? Y bueno, si realmente uno quiere más opciones, tenemos muchas recomendaciones que nos están prestando los fisioterapeutas a nivel mundial. Tenemos guías europeas, guías americanas, italianas, realmente Japón también ha comenzado a presentar un montón de guías de telesalud en fisioterapia específicamente. Entonces tenemos realmente mucha información en internet de asociaciones certificadas que respaldan a los fisioterapeutas, que nos van a ayudar a hacer este tipo de atenciones y nos van a encaminar para hacerlo lo mejor posible, para darle calidad y seguridad al paciente. Qué gusto ha sido escucharte el día de hoy, Madi. Has, creo que, profundizado tanto ese tema que la persona que tal vez compartía contenido digital en redes sociales, que pensaba que era solo una estrategia de marketing, puede considerar ahora que es una estrategia suya para hacer telesalud, dependiendo del público al que va también. Y creo que la persona también que está empezando a hacer telesalud y hablando de estos registros digitales en los que estás trabajando en Padomi, les estás dando este impulso para oficializar y para darle mayor evidencia y sustento a sus prácticas, ¿no? Ha sido de verdad todo un gusto compartir contigo el día de hoy. Agradecemos de parte de Rodrigo y mía y del Comité de Comunicaciones por compartir en este episodio del podcast. Bueno, yo más bien, chicos, los felicito a ustedes por esta iniciativa. Realmente es algo prácticamente novedoso en el país, que comiencen a promover información profesional, información que nos ayude a crecer. Y los invito también a ustedes, a todos sus oyentes, que si realmente tienen alguna duda, alguna consulta, o ya tienen registros que estén manejando de manera privada, de manera personal o de manera en grupos muy pequeños, pero no oficial, comiencen a oficializarlos. Es bueno que comencemos a validar nuestros registros clínicos y que estos sean ingresados en la historia clínica del paciente, porque en un futuro no muy lejano, el Perú se va a manejar a través de un repositorio nacional. Entonces, si nosotros no ingresamos todo lo que hacemos, toda nuestra práctica público-privada, este repositorio nacional de historias clínicas electrónicas va a ser para todo el país en general y va a interactuar con otros países. Si realmente no generamos información estandarizada que ingrese a este repositorio, vamos a seguir quedándonos atrás, ¿no? Entonces, realmente los invito a que no solamente trabajen en telesalud, sino que se respalden en un gran pilar que es el registro clínico electrónico. Y cualquier duda, igual me pueden escribir, nos podemos comunicar y yo estoy realmente a su disposición. Muchas gracias, chicos. Y felicidades nuevamente. Agradecemos a los fisioterapeutas que participaron en este podcast. Estamos seguros de que la información brindada será muy útil. Somos Eliana y Rodrigo y a nombre de la Asociación Peruana de Terapia Física estamos agradecidos por su atención en este episodio de podcast y los esperamos en el próximo episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter.